Bien, continuando con la serie A la luz de su palabra, en su episodio 159, vamos a continuar nuestras reflexiones en torno a este libro de Job, un libro que es considerado dentro de los libros sapienciales, poéticos, eh, que como ya expliqué en el principio, pues más allá de entrar en la veracidad histórica de Job, vamos a centrarnos en las enseñanzas que sin duda son muy enriquecedoras en torno a este libro. En Job vamos a ver, como por si alguien pues está escuchando por primera vez la serie o se perdió los tres episodios anteriores de este libro de Job. En este libro vamos a ver dos tipos de personas centradas en una misma, ¿no? El capítulo 1 y 2 es un Job humanamente perfecto en lo que es la vivencia de su fe, la experiencia de su fe, cómo a pesar de las vicisitudes se mantiene firme, nunca maldice a Dios ni reniega de él. A partir del capítulo 3 en adelante ya vemos el rostro de un Job muy diferente, es decir, un Job que le brota su humanidad. Es como esas personas que cuentan pues los historiadores en los tiempos de los nazis, o en otros tipos, por ejemplo también en los tiempos de Stalin. eh, Era gente que al principio era encarcelada por ideales políticos, por creencias, resistían y resistían y eran torturados y resistían, pero al final se quebraban. Y al quebrarse, pues ya no valían ni medio. Y bueno, de hecho hay que decirlo, lamentablemente mi país, Venezuela, no ha sido ajena a este tipo de relatos de personas que estando tiempos encarceladas por temas políticos, pues terminan siendo borradas en su intelecto, en su parte cognitiva. Sin embargo, no quiero que se entienda que lo que estoy comparando tiene que ver con el proceder de Dios, nada más distante de la realidad. Pero sí, diría yo, es el proceder de la vida, es el proceder del mundo y del vivir. El vivir tiene esas facetas altas y bajas, y a eso justamente es lo que a partir de este capítulo 4 que vamos a reflexionar, vamos a ver tres personajes adicionales a Job que en el texto aparecen como sus amigos, tres amigos de Job, además de edades diferentes. El último que va a aparecer es el más joven, ese lo dejaremos más adelante, aparecerá ya un poco hacia el final de estos testimonios. No sé si vamos a ir capítulo por capítulo, dependiendo de cómo emanen las reflexiones y lo que, bueno, Dios vaya colocando en mi corazón, pero el de hoy sí les digo que es muy interesante. Hoy vamos a ver la intervención de Elifaz de Temán, eh, porque justamente el título de este capítulo 4 del libro de Job dice, ningún hombre es bueno ante Dios. Y la pregunta que cuando yo leí este texto, anoté en mi Biblia, y a veces en mi Biblia hago algunas pequeñas anotaciones que me permiten generar ideas para esta serie o para cualquier tipo de actividad que Dios me ponga en el camino. Yo decía, sufren solo los que pecan. O sea, en el contexto judío, en el contexto hebreo, el sufrimiento, la enfermedad, era una maldición que Dios colocaba en la persona, era una suerte de castigo por pecados cometidos. Hoy vamos a ver claramente cómo Job, que a luces de lo que se recoge del mismo libro, no había cometido pecado, y sobre todo a razón de la segunda intervención del demonio en torno a él, permitida por Dios, que ya había tomado su cuerpo, una enfermedad muy dolorosa, dice que con tejas, estas que se colocan en las casas, él se rascaba y se rompía la piel del profundo eh, dolor y además picazón que tendría, era como una lepra. Pues Job llegó al límite, ¿no? Y fíjense que en el episodio anterior, Job llega a maldecir su propio día de nacimiento. Insisto, nunca vamos a ver a Job maldecir a Dios, porque ya le restaría, destruiría todo la imagen de él. Lo que vamos a ver un poquito
el cuestionamiento que él hace hacia otras cosas ya enmarcadas en su propia vida. Bueno, sin ya deteniéndome en este preámbulo de 5 minutos, vamos a empezar con la lectura. Dice así: Elifaz de Temán toma la palabra luego de escuchar a Job y dice: ¿Te molesta si te hablamos?, pregunta él. Pero ¿cómo guardar silencio? Mira, tú dabas lección a mucha gente, les dabas fuerza a los que se sentían débiles. Con tus palabras sostenías a aquel que vacilaba, robustecías las piernas de los endebles. Y ahora que te llega a ti la hora, te impacientas. Ahora que te toca a ti, estás tan conmovido. No te da confianza tu respeto al derecho. No tienes, no te sientes seguro por tu buena conducta. Recuerda pues, cuando ha perecido un inocente, donde se ha visto que los buenos desaparezcan. Me voy a detener allí porque la reflexión inicialmente que yo hacía ya con el prólogo de este episodio, y además el título que titulé, valga la redundancia, eh, sabio para otros, pero torpe para ti o para mí, tiene que ver justamente con esta primera parte. Yo conozco porque, bueno, mi dinámica de vida también me ha llevado hacia ese lado. A muchas personas que dirigen o han dirigido retiros, que son catequistas, que son sacerdotes religiosos, religiosas, y el estar cerca de este tipo de personas, además de diferentes carismas, enfoques, por nombrar algunos, y creo que me voy a quedar injustamente corto en nombrar a otros, pero estoy hablando de personas de carismas agustinos, redentoristas, teresianas, que son congregaciones femeninas. También he tenido la oportunidad de conocer sacerdotes carmelitas, diocesanos. Eh, la imagen que uno tiene de un catequista o de todos estos que acabo de nombrar, siempre es la imagen de aquella persona a la cual yo me puedo acercar para refugiarme y ser aconsejado, recibir algo, recibir una buena noticia, una palabra de consuelo. Pero nos extrañaría mucho saber, y eso te permite el contacto con el lado humano que todos tenemos, que estas personas también pasan situaciones como Job. Se agotan, se cansan, se fatigan, se decepcionan. Justamente el antídoto para esto es detenernos en una primera instancia, y esa es la reflexión que le hace Elifaz a Job. O sea, tú con otros diste ánimo, levantabas, dabas fuerza, dabas consuelo, y ahora que te toca a ti, ¿qué pasó? Te desesperas. Esa pregunta, a mí me parece que esa pregunta yo la detengo allí y ya el episodio está dado. Porque allí está el punto de reflexión, ahí es cuando uno abre los ojos y dice, wow, ya va, es verdad. O sea, ¿qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó con lo que predicaba y que ahora no lo estoy practicando? Vamos a seguir leyendo. He observado a los que hacen el mal, los mismos que lo siembran, lo cosechan. Dios los hace perecer con el aliento de su boca y los aniquila con el soplo de su cólera. Ruge el león, aúlle el leopardo, pero a la fiera se le rompen los dientes. El león se muere porque no encuentra presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Una revelación me hicieron en secreto, y un eco furtivo captaron mis oídos. En el momento en el que se tienen pesadillas, cuando una pesadez se apodera de los hombres, sentí un escalofrío de terror, y mis huesos se pusieron a temblar. Un soplo se deslizó sobre mi cara y me pusieron de punta los pelos de la piel. Alguien está, no distingo su cara, pero veo una figura ante mis ojos. Hay silencio, luego escucho hablar en voz baja. ¿Hay algún hombre que se encuentre bueno delante de Dios? Aquí hago la segunda pausa porque es una segunda pregunta importante. Yo también lo he oído, seguramente quien me escuche también lo habrá escuchado, que hay personas que cuestionan la suerte, la fortuna o la mala fortuna por no cuestionar directamente a Dios. Otros sí lo hacen más directamente contra Dios. Dicen, si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasan estas cosas?
Esta pregunta que hace Elifaz me parece realmente un cable tierra a nuestro orgullo y a nuestra vanidad, que la tenemos todos. ¿Hay algún hombre que se encuentre bueno delante de Dios? ¿Será puro algún mortal a los ojos de su hacedor? Y fíjense lo que dice Elifaz, que qué sabiduría hay en este libro, ¿no? Ni siquiera en sus servidores Dios confía. Él, que descubre fallas en sus mismos ángeles, ¿qué decir de los que viven en casas de barro, cuyos cimientos no son más que de polvo? A los que se aplasta de un golpe como el insecto. Son hechos trizas de la noche a la mañana, sin decir pío. Su tienda les ha sido desarmada y murieron sin darse cuenta de ello. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un texto que está en el Evangelio de San Juan que no lo vamos a meditar hoy, porque no es la lectura enlace está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero hay un texto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2 o 3, creo que es el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que permite conocer que Jesús no era una persona decepcionable, es decir, Jesús no se decepcionaba de nadie. ¿Y por qué Jesús no se decepcionaba de nadie? Dice el texto en el capítulo 2 de San Juan, en el versículo 23 y 24. Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos. No necesitaba pruebas de nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Es decir, yo diría, no sé si la traducción, otras traducciones dirán, él conocía lo que había en sus corazones, pero Jesús porque nos conoce a todos, Jesús no es, y Dios no es una persona decepcionable, tampoco engañable. Es decir, nosotros no podemos engañar a Dios. Y qué duro, pero qué cierto, cuando dice Elifaz, y fíjense ustedes la iluminación que había desde antiguo, como dicen algunos que hablan así, ¿no? Que ya sabían que ni los ángeles que convivían, cohabitaban con la gloria de Dios, fueron fieles, porque un tercio de ellos se rebeló. Entonces, hay que entender varias cosas en torno a la vida para tratar de vivir lo más felices posibles. Muchas de las que voy a decir, yo he fallado en la mayoría. Y por eso esto para mí también es una escuela, porque quizás puedo decir, me permite educar, pero no desde mi contenido, sino tomando un contenido que a su vez me educa a mí. Las personas nos van a fallar, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Yo me rodeo y siempre ha sido así, esto no es nuevo. No es que en mi trabajo actual sea mejor o peor que en otros. Pero vivimos rodeados de comentarios, de chismes, de intrigas, inclusive en las mismas familias, que cuando eso llega a la familia es una metástasis peligrosísima, pero cuando en el propio hogar, cuando entre los propios integrantes de un hogar, mamá o papá habla mal del otro con sus hijos en privado y hace empieza a generar posiciones encontradas en torno a un familiar otro, o papá y mamá hablando en contra de sus propios hijos, ya es una situación más complicada. Pero siempre nos van a decepcionar. Nosotros somos personas que si depositamos nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestras lealtades, nuestras fidelidades exclusivamente en las personas humanas, es redundante lo que acabo de decir, pero lo enfatizo, en las personas humanas, porque hay personas que hacen la fábula y humanizan animales y dicen que los animales son más fieles que las personas. Puede ser que sí, pero los animales no son personas. Este, si nuestra confianza está depositada en eso, pues estamos siendo carnada fácil del demonio, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Quien confía en Dios, como lo hace entender Elifaz, es decir, no es lo que tú creas de Dios, es al final agradarle a ese ser, vivir para ese ser, que lo es absolutamente todo en nuestras vidas.
No hay absolutamente nada que valga más la pena que Dios. No lo hay. Usted tendrá espacio para sus momentos de distracción, de diversión, de entretenimiento, de relax, como lo quieran llamar. Usted tendrá tiempo para ir al gimnasio, para practicar técnicas de meditación oriental, para construirse mm, puentes con otras denominaciones religiosas, para tener relaciones amorosas, y lo digo a propósito en plural, esperando que por lo menos no sean al mismo tiempo, pero puede pasar. Pero al final, nada de eso va a llenar el hueco que queda en tu corazón cuando no hay una sana relación con Dios. Entonces, no es el Dios que tiene que agradarme, trabajar para mí, mantenerme a mí feliz. Es yo criatura hecha, pensada, que nada aportó para su creación más que el deseo de Dios, y que además tuvo el tupé de por su propia voluntad hacernos libres, totalmente libres, para hacer con nuestras vidas lo que nos da la gana. Pues ese Dios es el que realmente debemos mirar y decir: soy yo, Señor, el que tengo que agradarte y serte fiel. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. El hombre no sabe lo que hay en el corazón de Dios, más allá de aquello que Él ha querido revelar y dar a conocer. Tan cierto es esto, tan aterrizado es esto, que Santa Teresa de Jesús decía: wow, si así tratas a tus amigos, no me quiero imaginar cómo tratarás a tus enemigos. Y por eso voy a hacer la mención ahora con el martirio de Esteban, que fue el primer mártir asesinado por creer en Cristo. Esteban es el primer mártir de nuestra fe. Pudiéramos hablar que es el de los protomártires, de los primeros mártires, él es el primero. Y en el libro Los Hechos de los Apóstoles, Esteban en el capítulo 7 hace una larga... Si usted quiere conocer de qué trata el Antiguo Testamento, lea el capítulo 7 de Esteban desde el versículo 1 al versículo 47. Ahí tiene un recorrido usted desde Faraón, desde Abraham, de Moisés, un recorrido muy interesante. Y cuáles fueron las respuestas del pueblo de Israel ante tantos gestos de amor que tuvo Dios, ¿no? Luego de que él hace toda esa narrativa, y es donde va a empezar nuestra reflexión enlace, dice, una reflexión eh, Esteban, y dice así, que además cita al Señor, ¿no? Él dice: el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrán edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas esas cosas? Entonces aquí Esteban agrega: ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Son acusaciones duras. Además las está haciendo ante autoridades de su fe, personas que tenían en las miradas un odio espantoso. O sea, ¿por qué Esteban no se queda callado? Es lo mismo que uno se puede preguntar con Juan el Bautista. ¿Qué necesidad tenía Juan de meterse en ese rollo con el tema de Herodías, Herodes y Filipo, su hermano? Porque la verdad no se puede callar, porque nos haría cómplices. Acuérdense que el pecado tiene cuatro partes: pensamiento, palabra, obra y omisión. La omisión es un pecado muy grave. Esteban se ve en la necesidad, vio la oportunidad y lo hizo. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Bueno, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Creo que es, por favor me corregirán, voy a aventurarme a decir, no sé si decir la única o de las poquísimas, yo me atrevo a decir la única visión que vamos a ver en el Nuevo Testamento que atestigua con
con testimonio eh, perceptible de alguien que vio cumplida la promesa de Cristo. Recuerden lo que Cristo dijo ante el Sanedrín, cuando le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, sí lo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Aquí Esteban se los está diciendo, porque ya Cristo se los había dicho y no le creyeron. Reacción entonces. Empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, este es San Pablo, antes de la conversión. Mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Me encanta además la manera como Lucas, palabra de Dios, Lucas usa el término dormirse en el Señor. Lo están matando a pedradas, lo mataron, pero él usa el término dormirse en el Señor. En conclusión, en conclusión, para ir haciendo el cierre, tenemos que esforzarnos porque por robustecer nuestra fe, como decía Jesús, construirla sobre la roca, para que en los tiempos de embestidas que van a venir, que todos los hemos tenido y que no hay garantía de que no pueda venir más fuerte, menos fuerte, pero lo vamos a tener, bien sea porque nos toque ver a otros y ayudar, que es más fácil, pero me estoy refiriendo en este episodio especialmente cuando nos toca a nosotros vivir nuestros propios dilemas en carne propia, ¿ok? A nosotros mismos. En ese sentido, allí tenemos el ejemplo de Esteban, no el de Job. Job funcionó muy bien capítulo 1 y capítulo 2. Ya a partir del 3 vamos a ver la importancia de tener amigos que nos digan con verdad dura, pero que nos digan las cosas como son y que nos hagan aterrizar y volver a la conciencia. En este caso, Elifaz es el primero que aparece dentro de los tres que van a aparecer en este recorrido por este libro, que van a ir atajando las quejas de Job y las van a ir llevando a los niveles de reflexión interior que a su vez tiene un trasfondo de sostener, con palabras duras, pero van a sostener. Y va a provocar ya hacia el final del libro, luego de mucho hablar, son muchos capítulos, la intervención divina. Vamos a escuchar a Dios hablar. Y vamos a escuchar a Dios hablar en el mismo tono como Esteban habló al, a ese pueblo del Sanedrín, a esos sacerdotes que estaban allí, a ese pueblo judío. El cielo es mi trono y la casa, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué me pueden dar ustedes que yo no haya creado? Por ahí va un poquito la reflexión que Dios luego más adelante le hará a Job. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.